Seguimos en La Mira, seguimos en BTV como les anunciamos. Fede Comesaña. ¿Cómo están? Buenas noches a ¿Todo todos. bien, Fede? Todo bárbaro. Y también como les anunciamos con el economista Pablo Rosselli de la consultora Exante. Gracias por estar, Pablo. Buenas noches, un placer estar con ustedes hoy. Muchas gracias, Pablo. ¿Superamos la pandemia desde el punto de vista de la perspectiva económica? ¿O todavía no? Digamos, a ver, si uno mira la marcha de la actividad económica, claramente el nivel de actividad económica que tenemos en Uruguay hoy ya está en valores comparables con los niveles que teníamos antes prepandemia. del COVID, con niveles prepandemia, con lo cual uno podría contestar rápidamente, bueno, la actividad económica ya recuperó la caída de la actividad económica y eso es correcto. Si pensamos en el nivel de empleo, en el nivel de ocupación, uno podría decir, bueno, tenemos un nivel de ocupación, personas trabajando, comparables con los niveles que teníamos antes del COVID. Pero si pensamos en salarios, por ejemplo, los salarios reales están por debajo de los niveles prepandemia, las pasividades también, los ingresos de los hogares también están todavía por debajo. Se vienen recuperando los ingresos de los hogares, no se vienen recuperando los salarios reales porque estamos con una inflación alta y esa inflación alta está postergando el inicio de la recuperación de los salarios. De hecho, el salario real probablemente va a volver a caer en el promedio de 2022 contra el promedio de 2021 y probablemente eso también le pase a las pasividades. Pero también es cierto que hay más gente trabajando, entonces mejoran los ingresos, no mejoran por salario, pero mejoran por horas trabajadas, mejoran los ingresos de los profesionales independientes, de los cuentapropistas, las utilidades de las empresas pequeñas y medianas. Ese conjunto de cosas está haciendo que el ingreso de los hogares se está recuperando, pero está por debajo de los niveles pre-COVID. ¿Le va a dar el tiempo al gobierno para cumplir con la promesa de recuperar el salario real o aumentarlo? Esa es una pregunta difícil de responder, digamos, en primer lugar porque el salario real, el empleo, la actividad económica, la inflación, no son variables de control directo del gobierno. El gobierno, digamos, puede desplegar un conjunto de políticas económicas, fiscales, salariales, de ingresos, que, digamos, procuren acercarnos a los objetivos de reducción de inflación, aumento del empleo, aumento del salario real, pero ciertamente, digamos, son variables que no están controladas por el gobierno. Es probable, digamos, que en un contexto de precios de exportación altos, como estamos viendo, por lo menos en lo que hace a los precios de las materias primas, es probable que la economía uruguaya registre un crecimiento razonablemente bueno en los próximos dos años, digamos, tasas del orden del 3% anual, 2023, quizás 2024. Digo esa proyección, entre comillas, en un mundo plagado de incertidumbres, pero es probable que eso pueda ocurrir y eso debería permitirle al gobierno mostrar que los salarios reales más o menos cerraron en niveles comparables a los que teníamos antes de la pandemia. Entonces, la respuesta, si dejamos atrás la pandemia, desde el punto de vista económico, en algunas variables uno podría tildar y decir que sí, en otras no. Lógicamente también tenemos desempleos, pensemos en los sectores de actividad, no a todas las empresas les está yendo igual. Digamos, hay sectores como los agronegocios que están en un momento muy bueno de actividad económica, de rentabilidad, precios de exportación formidables. Hay algunos sectores de exportación en lo que se llaman los servicios globales, que les está yendo muy bien. En el otro extremo, pensemos los sectores que están volcados a atender el turismo, están sufriendo, digamos, las consecuencias de un contexto económico muy negativo en Argentina y también en Brasil. Por lo tanto, digamos, a veces esas preguntas, la respuesta correcta depende de qué es lo que estemos mirando. Claro. Sobre eso, vos decías la actividad que quedó después de la pandemia, si bien hablando de niveles estamos en los niveles anteriores, la actividad es distinta a la que teníamos antes, cualitativamente es distinta. Eso hace también que los empleos que hoy se crearon y se recuperaron sean distintos a los que se perdieron durante la pandemia y hoy tengamos también diferencias en ese sentido. No tenemos todavía información suficientemente robusta para hacer afirmaciones categóricas sobre este punto. Cuando uno mira, por ejemplo, la informalidad no se ha deteriorado con el advenimiento de la pandemia, digamos, ¿no?
Pero no podemos estar seguros, por ejemplo, de que parte del empleo que estamos viendo sea empleo. No podemos descartar que parte de la creación de empleo que hemos visto en el último tiempo sean empleos de relativamente baja calidad, bajas remuneraciones. Es probable que detrás de esta recuperación del empleo haya algunos empleos que no son de muy buena calidad. Pero creo que tenemos que manejar eso con cautela. Nos falta información para poder analizar en detalle eso. Bien. Yendo a lo que es el contexto internacional y sobre todo el contexto financiero internacional que cambió sensiblemente en los últimos meses. ¿Cómo le pega a Uruguay? ¿Cuál es el balance, digamos, y cómo estamos parados para estos cambios que se ven desde afuera? A ver, el contexto internacional creo que tiene un elemento favorable para Uruguay, que es, por ahora, los precios de exportación, los precios de las materias primas que Uruguay exporta están en niveles muy elevados. Eso venía de antes de la guerra en Ucrania, venía de antes de la invasión de Rusia a Ucrania, pero la invasión acentuó esa tendencia de precios de materias primas al alza, porque en definitiva en los mercados internacionales hay una enorme incertidumbre sobre las condiciones de abastecimiento de las materias primas. Rusia es un gran exportador de materias primas, de energéticos, de alimentos, de minerales. Ucrania es un exportador importante de algunos alimentos. Por lo tanto, digamos, ese es un elemento favorable. Pero cuando miramos el resto de las determinantes del contexto internacional, en general estamos viendo señales negativas para Uruguay. Estamos viendo una inflación elevada en el mundo. En Estados Unidos la inflación más alta en 40 años, los mercados bursátiles cayendo, anticipando, digamos, un contexto de actividad económica más negativo para los próximos 12 o 24 meses. Los bancos centrales en el mundo subiendo las tasas de interés, la Reserva Federal de Estados Unidos subiendo la tasa de interés, los principales organismos internacionales, bancos de inversión, revisando a la baja sus proyecciones de crecimiento para la economía mundial, para las economías desarrolladas, para China, digamos. En el mundo, decíamos, tenemos una inflación alta, en el mundo desarrollado y en Estados Unidos en particular. Hay indicios de notoria desaceleración en Europa, también hay indicios de desaceleración en China, que tienen otras explicaciones. En China el tema no es la inflación, en China tenemos problemas en el mercado inmobiliario que vienen del año pasado, tenemos un COVID muy duro por un bajo avance de la vacunación y por la poca eficacia que tiene las vacunas chinas contra el COVID, un gobierno que se empeña en tomar confinamientos duros, eso está afectando la actividad económica. Entonces, cuando uno mira el contexto internacional, digamos, positivo que los precios de las materias primas están altos y se siguen manteniendo altos, y eso es un buen empuje para Uruguay, pero con varias señales de alarma que también nos están diciendo, bueno, cuidado que esa bonanza de materias primas puede terminar manos menos abruptas. ¿Cuáles son las señales? Las señales son una inflación alta, va a obligar a la Reserva Federal a subir las tasas de interés más altas en el mundo generan episodios recesivos y es muy difícil pensar en materias primas caras si la economía mundial deja de crecer o empieza a crecer muy poco o aparece algún evento recesivo. Y lo otro es que cuando la Reserva Federal sube las tasas de interés, los inversores empiezan a moverse. Dicen, bueno, entre exponerme a los riesgos típicos de los mercados emergentes o buscar una renta más alta en una inversión segura, ese factor también está. Por lo tanto, contexto internacional favorable, luces amarillas tirando a naranja, señal para Uruguay, cuidemos de los equilibrios macroeconómicos, porque el mundo se puede deteriorar. Y hoy por hoy, sin embargo, en lo que va, digamos, de este periodo, de este momento bisagra a nivel de los mercados financieros, los títulos de deuda uruguaya han logrado diferenciarse de alguna manera y no hay un efecto de salida masiva o de aumento del precio de las tasas de interés. Eso es parte de lo que está funcionando bien. Para Uruguay, para todo el mundo, el costo del dinero está subiendo y Uruguay no es excepción, digamos. El costo de emitir nueva deuda para el gobierno uruguayo va a subir. Lo que ha ocurrido hasta ahora es que cuando uno piensa en la deuda en dólares que el gobierno uruguayo emite de tanto en tanto, su costo está subiendo porque Estados Unidos paga más. Claro. Pero lo que es la diferencia entre lo que paga Uruguay y lo que paga Estados Unidos, lo que llamamos en la jerga el riesgo país, ha subido muy poquito en las últimas semanas y está en valores muy bajos. Y esos
es llamativamente bueno. Si a uno le hubieran preguntado hace un año atrás, che, en Estados Unidos va a haber una inflación de más de 8% anual, la mayor en 4 décadas, una guerra en Europa, con Rusia invadiendo Ucrania, China frenándose con confinamientos, el riesgo país de Uruguay no va a cambiar. Uno habría dicho, no, este hombre o esta mujer no tiene un nivel de optimismo desmesurado. De hecho, este gobierno arrancó con la espada de Damocles de que alguna calificadora le pudiera bajar el riesgo, ¿no? Ese es un punto clave, digamos. A ver, ahí está, la opinión de las calificadoras no es exactamente lo mismo que la opinión de los mercados. Los mercados no nos están castigando particularmente, digamos. Eso no hay que dormirse los laureles, digamos, ¿no? Claro. El costo de la deuda va a ir subiendo. Por suerte, Uruguay tiene su deuda a plazos muy largos, por lo tanto, el efecto de tener que ir pagando tasas de interés más altas es un efecto que actúa muy lentamente sobre Uruguay. Es cierto que cuando asumió el nuevo gobierno, entre las amenazas que tenía era que una de las principales agencias calificadoras le bajara... Si yo dije bajar el riesgo, le bajara la calificación de riesgo, le subiera el riesgo. Eso finalmente no aconteció, esa agencia en particular, pero todas las agencias finalmente han valorado positivamente que el gobierno redujo el déficit fiscal y que compensó, digamos, las medidas de aumento del gasto público para atender los impactos más importantes de la pandemia con reducciones del gasto público de carácter más general. Que esencialmente esas otras reducciones del gasto público operaron por dos mecanismos: recorte de inversiones y el aumento de la inflación derivó en una caída de los salarios y las pasividades en términos reales. Pero bueno, claro, esa combinación de decisiones fue valorada positivamente por las agencias, probablemente también por los mercados, lo cual no quita ignorar, digamos, que las decisiones en relación a la política fiscal, si el gobierno debió aumentar más el gasto para atender la crisis del COVID o si no podía hacerlo o no debía hacerlo, es un tema siempre opinable, siempre debatible. Lo que no deberíamos perder de vista los analistas profesionales es que esas decisiones siempre se toman en un marco de incertidumbre, ¿no? Es más fácil decir con el diario del lunes pudimos haber gastado más. Yo creo que pudimos haber gastado más, eso bastante claro, pero es mucho más fácil decirlo ahora que tomar esas medidas en 2020 o quizás para ver un poco más del tema política y las medidas de gasto social y del gasto en sí mismo, lo hablamos en el bloque que viene, pero para terminar nos tenemos que empezar a conformar con una inflación cercana al 10 y descartar que podamos ir hacia una inflación más baja por un tiempo. No, a ver, en Uruguay estamos con una inflación un poquito arriba de 9. Las proyecciones que manejamos en Exante es que la inflación desde estos valores va a iniciar una senda paulatinamente a la baja. No podemos descartar enteramente que lleguemos a ver un episodio de 10%, digamos, porque puede estar dentro del margen de error. Tampoco sería la primera vez que tenemos una inflación arriba de 10%, eso nos pasó en 2020 cuando llegó el COVID y el dólar subió, nos había pasado en 2016, pero en Exante estamos convencidos de que la inflación va a bajar, porque pensamos que en el mundo la inflación va a bajar. La duda que tenemos es, en el mundo y también en Uruguay, es qué tan rápido va a bajar la inflación, con cuánto esfuerzo de las políticas monetarias, con cuántas subas de las tasas de interés va a bajar esa inflación. Pero nuestras proyecciones son de que la inflación hacia el año que viene, hacia fin de este año va a estar en torno del 8%, y hacia fin del año que viene deberíamos tener inflaciones abajo de 8%. Por lo tanto, a ver, acá estamos ante un pico de inflación que tiene un componente transitorio. La inflación debería bajar, siempre es difícil saber a qué velocidad puede bajar, y también hay otra pregunta relevante, es a qué velocidad queremos bajarla, porque cuanto más rápido querramos bajar la inflación, más sacrificios en otros objetivos de la política económica vamos a tener que tener. Para bajar la inflación más rápido se precisan tasas de interés más altas, tasas de interés más altas es crédito más alto, es un dólar más bajo, es menos competitividad. Para los sectores que no están disfrutando de altos precios de las materias primas, eso es menos rentabilidad, seguramente eso es menos empleo. Entonces, evitemos los escenarios extremos, digamos. Ni la inflación tiene por qué quedarse para siempre 9 o 10%, ni tenemos que pensar que lo único importante para la política económica es bajar la inflación en 2 años a 3 o 4%. La inflación debería bajar, el Banco Central en Uruguay está tomando medidas que a mi juicio van en la dirección correcta, está subiendo las tasas de interés como lo están haciendo la mayoría de los bancos centrales del mundo. Nos vamos a una tanda y seguimos con el economista Pablo Rosselli.
El fitness también evoluciona. Conoce InOut Electrofitness, un entrenamiento personalizado que combina el ejercicio activo con la electroestimulación. Sesiones de 20 minutos equivalen a 4 horas de entrenamiento tradicional. Seguimos en la mira con el economista Pablo Rosselli y con Fede Comesaña. Pablo, para los economistas siempre es más fácil, o por lo menos a veces más placentero, analizar la política económica cuando un gobierno recién asume, cuando está tan lejos, aparece tan lejos el ciclo electoral. Pero después, conforme pasan los años, el ciclo electoral pasa a ganar peso dentro de la agenda política, y eso hace que muchas veces el deber ser pase a un segundo y tercer lugar. ¿Cómo analizás vos en este momento lo que está pasando a nivel de la agenda política? ¿El ciclo electoral empieza a ganar terreno y qué limitaciones puede verse para estos últimos, sobre todo, 2 años de gobierno? Hace algunas semanas en Exante organizamos un desayuno de trabajo con nuestros clientes, que le pusimos el título Pasó el COVID, quedó la LUC y ahora qué. Era un título un poquito, quería ser un poquito provocador o peleador, digamos. A ver, ¿qué pasó en estos últimos 2 años y pico, digamos, ¿no? Asumió un nuevo gobierno, 1 de marzo de 2020, tenía una agenda, había ganado con un mandato claro, si uno mira lo que fue el resultado electoral de octubre del 2019, con un mandato un poquito más peleado, si uno mira la segunda vuelta, pero el 13 de marzo de 2020 la agenda de ese gobierno cambió radicalmente. Apareció una pandemia, hubo que ocuparse de eso. Obviamente eso sacó el foco a muchas cosas del gobierno. El gobierno insistió igual con su proyecto de ley de urgencia, lo llevó al Parlamento, el proyecto se discutió, se aprobó, fue luego plebiscitado, una iniciativa absolutamente legítima, digamos, de los sectores de oposición que querían que discrepaban con los artículos que sometieron a votación, pero la realidad es que más allá de la legitimidad que podía tener esa medida, el proceso de discusión política en Uruguay quedó muy capturado por esos 2 eventos, primero el COVID y la respuesta de la política económica al COVID, la LUC. Eso probablemente le acortó los tiempos al gobierno, pero bueno, ahora estamos en la jerga futbolística recorriendo como el segundo tiempo de este periodo de gobierno, que en términos de las cosas que se pueden hacer, razonablemente son lo que queda del 2022 y el 2023, porque el 2024 queda capturado rápidamente por la dinámica electoral. Inequívocamente, digamos, el ciclo electoral se acerca y va condicionando, digamos, el margen de maniobra que tienen los gobiernos. En la política, digamos, la buena política debe combinar, digamos, una agenda con una dirección razonable y correcta, ambiciosa si uno no quiere más, pero esa agenda también la tiene que lograr llevar adelante, y eso requiere construir acuerdos. Bueno, ese es tremendo tema. Y ese es un gran tema. Ahora, en los bloques anteriores tenemos al sociólogo Fernando Filgueira, del Fondo de Naciones Unidas para la Población, el Fondo de Población para Naciones Unidas en Uruguay. Él plantea un escenario tremendo, ¿no? Tenemos 1,5 de hijos por mujer, por debajo de la tasa de reemplazo de 2. Los sectores donde más niños nacen son los sectores pobres. No solamente los activos somos cada vez menos, sino que dentro de lo que somos menos hay un porcentaje que va a tener una baja productividad por surgir de la pobreza. Nos encaminamos hacia una crisis del sistema de pasividades. Ese es un asunto, pero la educación es otro asunto. Y las políticas sociales para que los chiquilines arranquen desde cero todos, no es el primer año de escuela, es de 0 a 2 años. Y él decía que esos asuntos como la educación, las medidas para la primera infancia, los economistas no la miden. Son difíciles de medir desde una perspectiva económica. ¿Cuánto cuesta eso luego? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cómo lo ves desde la economía? No quiero discrepar con Fernando, que es un excelente profesional y además lo aprecio mucho. Lo conozco desde hace mucho tiempo, creo que de las épocas del liceo. Los macroeconomistas quizás no hablamos mucho de esas cosas, o por lo menos no le ponemos números, pero hay muchos economistas especialistas en esos temas que sí le ponen números. Yo creo que el principal desafío que tiene Uruguay es
lógicamente uno lo puede poner, si uno lo piensa más como un punto de vista ético, el principal desafío de Uruguay son los niños y adolescentes que viven en situación de pobreza o situaciones cercanas a la pobreza. Si uno lo mira esto de una perspectiva económica, diría el Uruguay tiene un doble desafío. Tiene el desafío de lograr crecer en forma sistemática a tasas más altas, porque no hay forma de reducir la pobreza y no hay forma de reducir, digamos, de atender las legítimas satisfacciones que no hay forma de satisfacer las legítimas demandas y aspiraciones de la sociedad si la economía uruguaya no crece a tasas de 3,5% anual. Y Uruguay, cuando uno mira los últimos 50, 60, 70 años, las tasas de crecimiento de Uruguay son del 2 y poco por ciento. El gobierno, digamos, dentro de esta institucionalidad fiscal, llegó a la conclusión, consultando un conjunto de economistas, de que la tasa de crecimiento tendencial del Uruguay de hoy es apenas arriba de 2%. Si Uruguay crece al 2%, no vamos a poder reducir la pobreza, no vamos a poder satisfacer las demandas de la sociedad. La sociedad uruguaya está acostumbrada a pedir que el nivel de vida media de la población aumente. Es una sociedad, digamos, que aspira a niveles de igualdad altos, por lo menos en comparación con lo que es la región. Entonces, digamos, necesitamos reformas para que la economía crezca más, pero esto tampoco se trata de crecer y esperar que el crecimiento derrame en el resto de la sociedad y solucione los otros problemas. Necesitamos políticas que, además de empujar el crecimiento económico, ataquen de manera mucho más decidida lo que para mí es el enorme problema que tiene el Uruguay de hoy desde un punto de vista social, que es la pobreza y la marginalidad, digamos, que son dos cosas distintas pero conectadas. Hoy en Uruguay tenemos 200.000 personas viviendo en asentamientos. En los asentamientos vive mucha gente que trabaja duramente, que enfrenta condiciones extremadamente desafiantes, pero que convive, digamos, en un entorno donde el Estado de Derecho es distinto al que conocemos nosotros, digamos, donde a veces hay bandas de crimen organizado, pero donde, aún sin ir a los casos más extremos, el Estado está mucho menos ausente, mucho menos presente de lo que estamos acostumbrados el resto de los ciudadanos. Con lo cual, las políticas públicas deben abordar ese doble desafío. Tenemos que crecer más y eso requiere varias reformas, y no hay ninguna reforma que sea la madre de todas las reformas. Si es que hacemos esta reforma, con eso ya está. Tenemos que hacer muchas cosas, y con suerte esas cosas nos van a ayudar a crecer un poco más rápido, y tenemos que atacar la pobreza y la marginalidad con un paquete de políticas públicas mucho más robusto, que incremente sustancialmente los apoyos económicos a los hogares más necesitados, que genere oportunidades laborales específicas para esa población que tiene una baja empleabilidad, que lleve los servicios públicos a esas zonas y que permite un verdadero acceso a los servicios públicos a esa población. Tenemos que erradicar los asentamientos. No hay, digamos, no hay un programa de crecimiento a largo plazo con 200.000 personas viviendo en asentamientos, y eso requiere establecer prioridades. Y esta es una opinión personal, digamos, pero en mi opinión, digamos, las políticas públicas una y otra vez son extraordinariamente generosas en transferir recursos a los adultos mayores, digamos, y tenemos un régimen de seguridad social al cual dedicamos 10 puntos del PBI en términos de gasto. La mitad de ese gasto es pagado por impuestos. En Uruguay existe la noción de que las personas aportan mucho y reciben poco, digamos. Eso puede ser cierto para algunas personas, pero en promedio, digamos, la mitad de lo que las pasidades que se pagan provienen de impuestos que pagan las personas, digamos, y que no obedecen a lo que se contribuyó el empleado y el trabajador durante la vida activa. Hay cálculos de SINVE, es un cálculo medio macro, hay cálculos de SINVE que comparan lo que las personas aportaron a lo largo de su vida, lo que la empresa aportó a lo largo de la vida y lo que se recibe, que confirman esa opinión. Y sin embargo, digamos, somos mucho menos generosos al momento de establecer presupuestos para la educación, presupuestos para los hogares de menores recursos, y somos mucho menos generosos para asignar recursos para
solucionar problemas que, digamos, no son tan difíciles de Y muy solucionar. crítico cuando hablamos de transferencias directas a los sectores más pobres, ¿no? Te estás tirando plata a los pobres, ¿no? En general ahí predomina, típica, ¿no? es relativamente extendida la visión de que las transferencias, digamos, unilaterales generan efectos indeseados en la actitud al trabajo, para lo cual no hay evidencia científica, digamos. La evidencia científica muestra que las transferencias con los niveles que estamos observando no desalientan el trabajo. Claro. El mal diseño de las transferencias desalienta el trabajo formal y por eso hay modificaciones, ¿no? Si trabajar formalmente implica perder un beneficio cuando el ingreso del hogar es muy bajo, deberíamos esperar, y sucede, que las personas trabajen informalmente, pero no que dejen de trabajar. Y además, una cuestión que tiene que ver con que esa situación que vos decías, del bajo crecimiento económico, que impide muchas veces llevar a políticas que permitan eliminar estos problemas, pero también estos problemas muchas veces llevan al bajo crecimiento económico. ¿Hasta dónde no necesitamos erradicar esos problemas que tienen que ver con pobreza, con desigualdad en el acceso a oportunidades, para justamente aspirar a tasas de crecimiento? Los problemas que tenemos en educación, con solo 40% de los jóvenes terminando 6 años de educación media, nos dicen que vamos a tener problemas de baja productividad de la fuerza de trabajo en las próximas décadas. Y lógicamente que las personas viviendo en condiciones de pobreza o de marginalidad, no solo que son personas, a ver, principalísimamente es un deber ético, digamos, trabajar para corregir ese problema, pero también es un tema de ineficiencia económica. Tener poblaciones, digamos, viviendo en esas condiciones, con tan baja empleabilidad, tan baja productividad, termina siendo un costo para el Estado, relativamente bajo porque no le dedicamos mucho, pero digamos, no es solo un imperativo ético corregir eso, también es un imperativo económico. Se nos fue el tiempo. Pablo, muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias, muy amable. Un placer para ustedes. Gracias, Fede. Por favor. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Presentó INCO, FNC, CUTSA. Vuelve las clases y vuelve un clásico de Pronto. La 12x12, 24x12 y 36x12. Con Pronto tenés con qué. Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Casmu, afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Santander, que te ofrece el mejor préstamo hipotecario con una tasa desde 3,9%. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Y UTE, la energía que nos une.